está mi hermano en pie, acompáñeme. Allá la primera de Juan, capítulo 2. Bendito Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 13 y verso 14. Y vamos a leer de ambos versículos la primera parte solamente. En este día, ¿verdad? Felicito a todos los padres, aquellos que Dios les ha dado la dicha, ¿verdad?, de ser padres. Bendito el Señor, aleluya. Los felicito. La Escritura nos dice: os escribo a vosotros, padres. ¿A quién escribe? A los padres, ¿verdad? Os escribo a vosotros, padres. ¿Por qué? Porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Y el verso 14 dice lo mismo. Os he escrito, dice, a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Dile a tu hermano, voltea con él y dile: tenemos un Padre incomparable. Aleluya. Tenemos un Padre incomparable. Bendito el Señor. Amén. Tome su lugar, mi hermano. Bendito el Señor. Aleluya. En la vida secular o en el orden natural, todos provenimos de un hombre. Amén. Dice la Escritura que los hijos espirituales no son engendrados por voluntad humana ni por carne y sangre, pero los hijos espirituales, bendito el Señor, somos diferentes. Somos engendrados por la voluntad de Dios, bendito el Señor Jesucristo. Pero humanamente, hoy en el mundo se festeja, ¿verdad?, el Día del Padre, que no es como el Día de la Madre. Amén. El mundo ha desvalorizado, le ha quitado el valor al Padre. Bendito el Señor. Y a la Madre, ¿verdad?, hasta tiene su propio día. Y el Padre no, ¿verdad? Un día común y cualquiera. En el día que caiga el segundo domingo del mes de junio, bendito el Señor. Qué tremendo es, hermano, que le estemos quitando el valor al Padre. Porque de la misma manera que se lo quitamos al Padre natural, se lo estamos quitando ¿a quién? Al Padre espiritual. Les decía, ¿verdad?, el mejor papá del mundo, que me respondieron esa adivinanza. Y el mejor papá del mundo es nuestro Dios, porque Él fue el creador del mundo. Por eso dice del mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Bendito el Señor. Pero humanamente usted y yo fuimos engendrados por voluntad humana. Y sin su Padre, usted hoy no estaría aquí. Bendito el Señor, aleluya. Aunque su madre, nuestra madre, nos cargó por 9 meses en su vientre, pero si no hubiésemos tenido un Padre que nos haya engendrado, nosotros no estuviésemos aquí. Bendito el Señor, aleluya. Y la Escritura nos dice allá en primera de
Timoteo, creo 5:8, que nuestro Padre humano es el proveedor. Amén. Él es el que nos ha provisto de todo lo que nosotros tenemos. Y la Escritura dice, ¿verdad?, que aquel padre que no provee para los de su casa. Amén. ¿Quiénes son los de su casa? Bueno, pues la esposa, los hijos. Dice que viene siendo, dice que la fe negó. Amén. No creo que haya algún padre aquí, ¿verdad?, que esté negando su fe y que no quiera proveerle, ¿verdad?, para la manutención de su hogar, de su familia. Bendito el Señor. Pero la Escritura dice que la fe negó y viene a ser ¿qué? Peor que un infiel o un incrédulo. Bendito el Señor Jesucristo. Pero en este día, hermano amado, si usted va al restaurante a llevar a papá, habrá mesas disponibles. No tendrá que hacer filas. Bendito el Señor. No es como el día de la madre, que tiene que esperar, ¿verdad?, 30, 50 minutos para poder entrar. ¿Por qué? Porque a papá no le da el mismo valor que a la mamá. Amén. ¿Será que la ausencia del padre en casa está demeritando el valor de su figura? Pero no piensan que la ausencia del padre se debe, ¿verdad?, al trabajo. Bendito el Señor, y que la madre pasa más tiempo con los hijos, en el hogar, y aún más que la madre va y indispone a los hijos contra el padre. Ah, caray, ¿cómo, pastor? Sí. Porque no falta que madre le diga a su hijo que se porta mal, pero ya verás cuando venga tu padre. Amén. Ya verás cuando venga tu padre. Y el niño, ¿verdad?, mira al padre como un ogro, que no llegue porque me va a pegar, porque mi mamá le dijo, le va a decir. Bendito el Señor. Entonces el padre que llega, ¿verdad?, con ganas de abrazar a su hijo, y la madre, ¿verdad?, le dice, mira, tu hijo se portó. Y el papá tiene que poner la cara de, ¿qué hiciste? De malo. Bendito el Señor. ¿Estamos entendiendo? Y la madre se lleva, ¿verdad?, los aplausos. Bendito el Señor Jesucristo. Mientras el padre, ¿verdad?, el hijo lo empieza a rechazar y a tenerle miedo. Bendito el Señor Jesús. Pero nuestro Padre también te ama. También te ama. Dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 1, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? ¿En qué lugar está el padre? En el número 1. Entonces, ¿por qué lo subajamos? ¿Por qué no le damos el lugar que al padre le corresponde dentro también del hogar? Bendito el Señor Jesucristo. No importa si tu padre fue recio contigo, no importa si tu padre te abandonó, no importa eso. La Biblia nos mandata que los honremos. Y al primero que tenemos que honrar es a papá. Es a nuestro Padre humano, bendito el Señor Jesucristo, porque Él es el que Dios ha puesto por cabeza del hogar. Bendito el Señor, aleluya. ¿Estamos entendiendo, hermano? Pero le estamos restando el valor que nuestro Padre debe de tener dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. ¿Qué niño
de nosotros, porque todos fuimos niños, ¿verdad? ¿Se acuerda, hermano Toño, de su niñez? Y mirábamos a nuestro padre como una figura, ¿verdad? Tremenda. ¿Qué niño no peleó con su primo, con su amigo, por su padre? Mi padre es el mejor del mundo. Mi padre es el más fuerte. Mi padre es el más bonito, y se peleaba, ¿verdad?, con el otro porque no, es el mío. Y el niño defendía, ¿verdad?, el valor de su padre. Y le preguntaban al niño pequeño: ¿qué quieres ser cuando tú seas grande? Yo quiero ser bombero como mi papá. Si su papá era bombero, el niño quería ser bombero. Si tu papá era médico, el niño quería ser médico. ¿Por qué? Porque era la figura que el niño más apreciaba, bendito el Señor, la de su padre. ¿No es así? Pero poco a poco, ¿verdad?, el mundo ha ido diluyendo esa figura paterna, bendito el Señor Jesucristo. Pero la Biblia la mantiene firme, inequívocamente firme. El Padre es la cabeza y el sacerdote del hogar, bendito el Señor. El Padre es el proveedor, bendito el Señor. Y el mejor legado de un padre a sus hijos no es una herencia económica, no es una herencia material, sino es una herencia espiritual, bendito el Señor. Es un ejemplo de vida el que podamos darle la palabra de Dios a nuestros hijos. Por eso la orden a los padres, y se la repetirás a tus hijos, al acostarse, al levantarse, al ir de camino, y las escribirás en los dinteles de las puertas, de estarle, ¿verdad?, al hijo, a la hija, constantemente hablándole del Dios de su padre. Por eso David le decía a Salomón: y tú, hijo mío, amén, y tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Bendito el Señor. Quiere decir que David le enseñaba a su hijo Salomón quién era su Dios, bendito el Señor, y cómo tenía que servirle, cómo tenía que adorarle, bendito Dios. Y nosotros lo estamos haciendo. Mejor le ponemos las caricaturas, ¿no? Que se entretenga, mi hijo, en lugar de hablarles de nuestro gran Dios. Amén. Hay padres ejemplares en la Biblia, y hoy vamos a hablar de dos padres en la Biblia. Vamos a hablar de el padre Abraham, amén, y del padre Jefté, amén. ¿Quién fue Abraham antes de ser Abraham? Abraham significa padre, bendito el Señor. Pero cuando Dios le cambia el nombre, ¿verdad?, porque fue el hombre que obedeció a Dios. Cuando era Abraham, Dios le habló y le dijo: Abraham, sal, ¿verdad?, de tu parentela, sal de tu tierra al lugar donde yo te voy a llevar. Y Abraham obedeció y dejó todo atrás por creerle a un Dios que no miraba, a un Dios que no conocía, pero oía su voz. Bendito el Señor. Y Dios, ¿verdad?, le cambió el nombre más adelante. No solo le dijo que iba a ser padre, ¿verdad?, de gente, sino que lo convirtió en padre de naciones.
y de tus lomos saldrán reyes. Y tenemos ahí, ¿verdad? Porque fue el primer patriarca, el primer padre. Y de ahí viene, ¿verdad?, el segundo patriarca, Isaac. Y el tercer patriarca, Jacob, de donde vienen las 12 tribus de Israel, bendito el Señor, donde se conforma la nación de Israel, bendito su nombre. Pero Abraham, ¿cómo se le conoce? Bendito el Señor. No se le conoce tanto porque es padre de las naciones, sino como padre de la fe, bendito el Señor. Amén. Qué tremendo, hermano. Abraham, padre de la fe. ¿Por qué adquirió ese título? Bendito el Señor. ¿Por qué de esa manera lo conocemos? Abraham, siendo viejo de 100 años, él hablaba con ese Dios que no conocía y le señalaba, ¿verdad?, a su criado Eliezer, un damaseno, y le decía: mira, Señor, ese Eliezer, ese damaseno, va a ser mi heredero, porque yo no tengo hijo. Amén. Estaba diciendo: necesito un hijo para que él pueda heredar todo lo que tú me has dado, pero no tengo. Amén. Y Dios lo estaba convirtiendo ya, ¿verdad?, en padre de naciones, y no tenía un heredero. Y Dios habló con él, ¿verdad?, y le dijo que él iba a dar un hijo. Y ese llega contentísimo con su amada esposa, ¿verdad?, con Sarai, y le cuenta. Y ella, ¿verdad?, le dice: este está ya loco. ¿Cómo? No se ve que ya está viejito y yo vieja y estéril. Que un hijo pues se va con mi sierva, que está joven, fuerte, vigorosa. Y comete, ¿verdad, Sarai, perdón, comete el más grande error de su vida al querer ayudarle a Dios, no pensando que Dios tenía el poder, ¿verdad?, para darle vida a su matriz, y generó, ¿verdad?, uno de los más grandes problemas que hasta hoy en la historia subsiste: la enemistad entre Israel y el pueblo musulmán. ¿Por qué? Porque los musulmanes son descendientes del primogénito de Abraham, Ismael, hijo de Abraham, y Agar la egipcia, la sierva. Pero la sierva no era dueña, ni el hijo de la sierva era dueño de las promesas. Amén. Las promesas eran para Abraham y su pueblo, su descendencia, bendito el Amén. Señor. Y llegó el día, ¿verdad?, en que Sara concibió. Y cuando oyó al ángel, ahora sí, ¿verdad?, se rió. Yo creo que a carcajadas. Por eso Isaac significa risa. Bendito el Señor. Porque Sarai, ¿verdad?, que le cambia el nombre también el Señor a Sara, se rió. No creía. Pero a Dios hay que creerle. Bendito el Señor. Amén. Pero estamos hablando, ¿verdad?, del padre de la fe, de Abraham. ¿Por qué? Porque siendo su hijo, el primogénito, el hijo de la promesa, Isaac, que lo amaba, quien le iba a legar todo lo que él tenía, un día Dios vuelve a hablar
Abraham, su siervo, y le dice a Abraham: sacrifícame a tu único hijo a quien amas. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda prueba de parte de Dios para un hombre de fe. Quizás si Dios te lo pide a ti, me lo pide a mí, quedaríamos reprobados. Bendito el Señor. Pero Abraham se lo pidió: sacrifícame a tu único hijo, a quien amas. Dios sabía que Isaac era su único hijo. Ismael ya lo había mandado al desierto. Bendito el Señor. ¿Y qué hizo Abraham? Pues yo creo que te sirvo, pero no estoy loco para sacrificar a mi hijo como me lo pides. No. Guardó silencio, no le dijo nada a su esposa. Pues ya la conocía, que siempre andaba metiendo las pies. Amén. Yo creo que si le dice, es capaz de agarrar el niño, ¿verdad? E irse. Bendito el Señor. Por eso guardó silencio. Preparó, ¿verdad?, los asnos y agarró 2 siervos. Y al niño, ¿verdad?, dice que camino de 3 días, porque Dios le dijo el lugar exacto donde tenía que ir a sacrificarlo: al monte Moria. El mismo lugar, bendito el Señor, donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Amén. Y llegando, camino de 3 días, llegan hasta las faldas del monte. Bendito el Señor. Y ahí les dice a sus siervos: ustedes quédense aquí, que yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. Amén. Ahí se inicia, hermano. Ahí se inicia el proceso del padre de la fe. Bendito el Señor, aleluya. Porque él iba a sacrificarlo, pero él creía que Dios se lo podía resucitar. Bendito el Señor. Y que iba a subir con él, pero iba a regresar con él, pero él iba a ofrecérselo el sacrificio. Isaac llevaba sobre su espalda la leña. Llevaban también para hacer el fuego. Y llevaban también el pedernal para cortarlo. Y el mismo hijo le dice a su padre: Padre, llevamos la leña, llevamos el fuego y el pedernal, pero mi Señor, ¿y el cordero del sacrificio? El cordero del sacrificio. Isaac no sabía qué era, pero llevaba todo bajo su espalda. Y Abraham lo ve y le dice: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Bendito el Señor. Amén. Estaba profetizando Abraham: Dios se va a proveer de un cordero. No llevamos, pero va a haber uno. Y llegado el momento, acomodaron el altar, acomodó la leña, y luego agarró a su hijo, lo amarró y lo puso sobre la leña para ofrecer el sacrificio. Imagínense a Isaac mirándolo: papá, yo soy el sacrificio, papá. Y Abraham levantando su mano con el cuchillo para ofrecerle a ese Dios que tanto lo amaba, ese mismo Dios que le había dado a su hijo milagrosamente. Él conocía a ese Dios de milagros y él creía que ese mismo Dios de milagros se lo podía
cuando iba bajando su mano para sacrificar a su hijo, la voz de Dios vino a Abraham y le dijo: Abraham, detente. No le hagas daño al muchacho. No le hagas daño al muchacho. Porque sé que temes mi nombre y no me has negado a tu único hijo. Bendito Dios. Y de repente escuchó un balido, y volteó, y ahí estaba un cordero enredado entre sus cuernos en un zarzario. Dios se había provisto de cordero. Tomó ese cordero y lo sacrificó, y se cumplió lo que le dijo a sus siervos: quedaos aquí, que yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. También Dios le puso otro título: Abraham, el amigo de Dios. Bendito el Señor. Dios es grande. Y cuando hablamos de Jefté, un niño que sufrió, bendito el Señor, porque su padre Galaad lo tuvo con una prostituta, y tenía muchos hermanos, pero a él desde niño lo hacían menos por su procedencia. Pero él era un niño inocente y se crió con su familia, con sus hermanos. Pero cuando llegó y creció, sus hermanos lo echaron de casa. Le dijeron: tú no vas a heredar junto con nosotros la herencia del papá. Tú eres un bastardo. Eres hijo de una prostituta. Tú no mereces estar entre nosotros. Jefté salió de casa y empezaron a unirse a Jefté toda clase de malvivientes, y se formó una pandilla. Liderada por Jefté. Pero cuando los amonitas atacaron a Israel, los mismos que lo echaron fuera fueron a buscar a Jefté y a decirles: ayúdanos, ayúdanos. Pero ¿cómo? Si ustedes mismos me echaron fuera, si ustedes mismos me dijeron que yo no servía para nada, ¿por qué no agarran uno de esos fuertes y valientes? ¿Por qué vienen a mí? Ayúdanos. Si tú nos ayudas, te vamos a hacer rey. Jefté aceptó. Jefté era muy celoso de Dios. Jefté hablaba con Dios y Dios le daba victorias. Derrotó a 20 naciones. Y en el celo que él tenía por Dios,
Él hizo un voto indebido, un voto loco. Dijo: oh Jehová, por las victorias que tú me has dado, yo te voy a ofrecer el sacrificio al primero que salga de mi casa. Y cuando iba llegando de la victoria, sale una hermosa doncella con panderos danzando. ¡Aleluya! ¡Santo! Contenta. Era la única hija que Jefté tenía. Cuando la vio, sintió Jefté que una daga traspasaba su corazón y rasgó sus vestiduras. Dijo: ay, hija mía, me has traído dolor a mi alma, porque yo he hecho voto a Jehová que yo sacrificaría a lo primero que saliera de mi casa. Y la hija dijo: padre, haz como le has prometido a Dios. Santo, poderoso Dios. Solo dame 2 meses para que vaya al monte con mis amigas y llore por mi virginidad. La hija de Jefté aceptó ser ofrecida a Dios. Nunca se casó. Así como Samuel fue dedicado para el servicio de Dios, también ella. No piense que la ofreció el sacrificio y la mató, no, porque los sacrificios humanos estaban prohibidos por la ley de Dios, sino que ella, ¿verdad?, se sacrificó también para que su padre no quedara mal con Dios. Y muchos de nosotros se nos hace tan fácil hacer voto a Dios y ya no me acuerdo, Dios, que te ofrecí. ¿Cuándo, Señor? Amén. Por eso la Escritura dice: mejor es que prometas y cumplas, y no que prometas y no cumplas. Bendito el Señor. Con Dios no podemos jugar. Y a Dios le hemos hecho todos una promesa, ¿verdad que sí? ¿Por cuánto tiempo decidimos servir a Dios? Piensa entonces si le estás sirviendo. Decíamos el jueves, ¿verdad?, cómo caminas con Dios. Piensa realmente cómo está violentando el pacto que hiciste con Dios. Jefté sintió mucho dolor, pero su hija le dijo: padre, haga como le prometió a Dios. Bendito el Señor, aleluya. Quiere decir que la hija también conocía a Dios, al Dios de Jefté. De otro modo, ¿verdad?, yo creo que ella: me voy y ya no te vuelvo a ver. Pero ella, ¿verdad?, aceptó ser entregada para Dios. Bendito el Señor, aleluya. Y usted ofreció ser entregado a Dios voluntariamente también. Amén. Nadie nos forzó. Todos creímos a la voz de Dios que nos dijo: dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos.
¿Cómo estamos realmente caminando? ¿Estás haciendo sufrir a Dios? ¿O le estás trayendo alegría? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Con tu actuar le estás trayendo alegría y Dios, así como el hijo, ¿verdad?, que es premiado. ¿Cómo se siente el padre, la madre? Contento, ¿verdad? Y nadie le pregunta, pero dice, es mi hijo, es mi hija, es mi hijo, es mi hija. Nadie le está preguntando, pero se siente orgulloso y quiere que todo el mundo sepa. Pero cuando el hijo, la hija es mala, trágame tierra, que nadie sepa. Amén. Vamos entendiendo. ¿Cómo estará Dios con tu proceder? Dirán los ángeles, miren a mi hija, miren a mi hijo, cómo me alaba, cómo me glorifica, cómo me exalta. Por los ángeles van y, ay Señor, si vieras dónde me llevó tu hijo, dónde me llevó tu hija, dónde se está metiendo. Amén. Qué tremendo. Bendito Dios. Hace tiempo, en una ciudad cercana a un río inmenso, había un puente elevadizo que se tenía que estar operando para que pasaran a cierta hora los trenes. Pero no solo, ¿verdad?, pasaban por el río los trenes, sino que cuando se mantenían verticalmente el puente, porque era un puente levadizo, pasaban por el medio, ¿verdad?, se levantaban los brazos del puente y pasaban los barcos. Entonces el operador tenía que estar listo a las horas que los trenes iban a pasar para activar que bajara, ¿verdad?, el puente, para que pasaran los trenes. Y el lugar de la operación era a un lado, ¿verdad?, del río. Había una choza donde estaba el mecanismo y ahí estaba el hombre, el operador, manejando, bendito el Señor. Y ahí había estado todo el día, pero el tren de la noche se había retrasado y no llegaba, bendito el Señor. Y el tren venía retrasado y el operador salía, ¿verdad?, a ver si miraba a lo lejos la luz del tren y nada. Y todos los días, a determinada hora, porque ya tenía la hora de salir, pasando ese tren, ya, ¿verdad?, cerraba y dejaba los brazos del tren levantados, porque ya no iba a pasar otro tren hasta la siguiente mañana, y podían pasar los barcos normalmente. Y todos los días a determinada hora, su pequeño hijo de 4 años llegaba y lo esperaba a un lado del puente. Pero ese día que el tren se retrasaba, por fin llegó, ¿verdad?, la luz que esperaba y dijo, allá viene. Por fin podré salir. Y cuando lo ve que ya se acercaba, corre a la choza para oprimir el interruptor y que los brazos del puente bajaran. Y se percató
que no estaba funcionando correctamente el mecanismo. Sí bajaron los brazos, bajó el puente, pero el mecanismo que evitaba que el puente se bajara más o que se subiera no estaba trabajando bien, lo que ensamblaba. Entonces se dio prisa y cruzó el puente hacia el otro lado, y del otro lado había otro mecanismo, pero ese mecanismo era manual. Con una palanca tenía que mantener con toda su fuerza la palanca hacia abajo hasta que el tren pasara, porque si levantaba la palanca poquito, el puente se podía levantar o bajar y el tren colapsaría y sería al río. Y ahí estaba aquel hombre, aquel operador, sosteniendo con toda su fuerza aquella palanca, cuando de repente su sangre se le heló, cuando escuchó una pequeña voz que decía: papá, papá, ¿dónde estás? Porque no estaba en el lado que iba a estar, porque tuvo que cruzar para mantenerlo manualmente. Lo primero que el papá hizo fue gritarle, pero era mucha la distancia, y el niño no escuchaba. Y le decía: corre, corre, y el niño no escuchaba. Pero también entendió que aunque corriera, sus pequeños piecitos cortos no iba a poder alcanzar la orilla. Y el padre dijo: ¿qué hago? Si suelto la palanca para salvar a mi hijo, no podré regresar a tiempo, y todos los que vienen en ese tren perecerán. Era el tren que venía más cargado de pasajeros, pero en su mente pensó: ahí vienen drogadictos, ahí vienen asaltantes, ahí vienen prostitutas, ahí vive gente de bien y gente de mal, pero mi hijo es inocente. ¿Qué hago? La decisión que tomó fue mantener la palanca con toda su fuerza y ver cómo el tren pasaba y arrollaba a su pequeño hijo. Nadie del tren se percató que había muerto un pequeñito. Nadie del tren se percató del dolor de un padre que sufría. Nadie de los que iban en el tren supo de cómo ese padre tenía que llegar con su madre y decirle: mujer, nuestro hijo ya no existe, murió. Bendito el Señor. Ese padre tuvo que tomar una decisión: salvar a uno o salvar a muchos. De la misma manera, Dios decidió, ¿verdad?, sacrificar a su único hijo. Un hijo puro,
un hijo limpio para salvar a miles de pecadores. Bendito el Señor. Y la gente no se da cuenta del sacrificio de nuestro gran Padre. Por eso Él es el Padre incomparable. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto se muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga todos nosotros fuimos salvados. Bendito el Señor. Porque Dios prefirió sacrificar a su propio Hijo y no sacrificar a su creación. Bendito el Señor. Ese es nuestro Padre incomparable. Bendito el Señor. Aleluya. Ponte en pie. Bendito el Señor. Nos podemos sentir merecedores de ese amor. ¿Podemos sentirnos merecedores? No, bendito el Señor, aleluya. Pero sí podemos entender y comprender que así como el dolor de ese Padre, también nuestro Dios sufrió. Por eso cuando Jesús expiró en la cruz, al decir consumado es, los cielos se pusieron oscuros, negros. Bendito el Señor Jesucristo. Por eso Jesús decía: Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios prefirió sacrificar, enviar a su Hijo al mundo, a la muerte de cruz, para que el mundo tuviese salvación. Bendito el Señor. Amén. Tú, mi amigo, mi amiga, que aún no has entregado tu corazón a Cristo, espero que hayas comprendido el amor de Dios. Por eso Dios dice: con amor eterno te he amado, por tanto no te desampararé. Bendito el Señor. El altar está abierto, mi hermano, mi hermana. Bendito el Señor, aleluya.